Bien, les decimos que las medidas que ha anunciado el Gobierno de Aragón, bueno, pues para paliar los efectos de la sequía, es una de las noticias que hoy van a estar escuchando a lo largo del día, también en los próximos meses. Agroseguro estima indemnizaciones por valor de más de 300 millones de euros en daños provocados por la sequía en cultivos herbáceos. Pero nosotros nos preguntábamos, además de los herbáceos, ¿no?, cómo se encuentra el cereal, cómo se encuentran los frutales, qué es lo que al final también un poco está percibiendo, ¿no?, la entidad. Y hemos querido invitar a los estudios al director territorial de Agroseguro en Aragón. Él es el señor Juan Cruzán y está con nosotros en los estudios. Muy buenas. Hola, buenos días. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, queremos escuchar también a lo largo de esta entrevista las primeras reacciones a los audios también del consejero Lona, pero yo le tengo que preguntar un poco también, ¿no?, como responsable en este caso y además persona que está en contacto con la agricultura, con la ganadería, con aquellos que viven en el territorio y viven además del sector. Primeras sensaciones de estas ayudas. Bien, me parece que en concreto en este momento, en la situación en la que estamos viviendo en el campo, que no se nos escapa a nadie, que es de una sequía de las peores que registradas, pues bueno, el sector necesita ayudas y ahí yo creo que la consejería, pues tanto el ministerio como la consejería, pues están siendo rápidos y están ofreciéndolas, ¿no? Bueno, y en concreto en un amplio abanico y también para el seguro agrario. ¿Están siendo más o menos rápidos, usted cree? Bueno, no, verá, vamos a escuchar al consejero Lona porque hablaba precisamente de flexibilizar una orden y explicar también cuáles son las excepcionalidades que va a tener la política agraria común en los próximos meses, ¿no? Vamos a escuchar los audios del consejero Lona. Decía lo siguiente en esas declaraciones. En los próximos días, de manera inminente, vamos a publicar una orden en la que vamos a recoger las flexibilidades y excepciones en relación con la PAC. Tal como anuncié, el propósito es que los beneficiarios de la PAC, como primera medida, que yo le di la absoluta prioridad, puedan percibir los importes correspondientes sin la necesidad de cumplir pues una serie de requisitos que nos preocupaban mucho y que prácticamente, lo digo de manera genérica, pero voy a poner algún ejemplo, pues podían impedir el pago. Por ejemplo, una de las cuestiones que nos preocupaba mucho es el regadío. Bueno, pues en el regadío, la combinación de elevar los barbechos al 50%, reducir la exigencia de cultivos mejorantes del 10 al 5% y algunas otras medidas más concretas, yo puedo asegurar que no van a tener ninguna dificultad en acceder a los pagos de la PAC. En fin, en esta difícil situación de sequía. En fin, por citar otro ejemplo, se va a permitir el pastoreo de todas las zonas acogidas al ecorégimen de biodiversidad. Prácticamente puedo decir, porque esto ya lo concretaremos, ¿verdad?, y por no entrar en detalles que son muy técnicos, que prácticamente todas las cuestiones que nos habían pedido las organizaciones agrarias en cuanto a flexibilidad se van a poder cumplir y que por lo tanto esta orden lo que va a dar es garantía y seguridad que a los beneficiarios de la PAC que puedan percibir los importes que tienen que percibir sin la necesidad de cumplir esos requisitos que desde el primer momento hemos reconocido que son imposibles de cumplir. Luego, primer objetivo, yo creo que cumplido. Y va a ser una orden, insisto, para que no haya ninguna duda, porque lo que nos permite el Ministerio es que podamos hacerlo, ¿verdad? Entonces nosotros lo vamos a hacer, incluyendo el ampliar el plazo de declaración de la PAC hasta el 30 de junio, o sea, en un mes. Nos vamos al máximo plazo permitido. Hablaba el consejero de esa orden de la política agraria común. Más allá de este anuncio, en estos momentos, el señor Cruzán, ¿qué está en riesgo? Vamos a ver, la falta de lluvias que venimos padeciendo en todo el año, aunque diciembre fue un mes en el que, pues estas, no sé, la verdad es que fue bueno desde el punto de vista de la pluviometría, pero ya en el primer cuatrimestre no ha llovido, pues hace que los efectos se sientan en todo lo que son los cultivos de secano. Independientemente también de que la falta de agua para regadío está siendo pues un problema y puede agravarse, ¿no? Y de ahí pues que cuando hablamos de sequía, lo que acaba de decir el consejero, no solo se refiere al tema del secano, sino al tema también del regadío, ¿no?
Y esas perspectivas que teníamos de cómo hacer las cosas, de cosecha, etcétera, y que la PAC pues recoge, pues bueno, pues el futuro ya no es así, el presente es completamente diferente y es lo que entiendo que la consejería recoge. Tenemos en riesgo en este momento fundamentalmente los cereales, ¿no? Los cereales de secano, pero también tenemos en riesgo otros cultivos. Quiero decir, pues en la prensa viene, por ejemplo, que se espera una merma en la uva de vinificación, en la producción de uva, ¿no? Pero tenemos también el olivar, tenemos el almendro, etcétera. Todos esos cultivos que tenemos en secano y que viven de la pluviometría que nos está produciendo, pues en este momento están en riesgo, ¿no? Pero no solo en Aragón, quiero decir, es una situación en todo el estado, ¿no? En toda España es la misma situación, ¿no? ¿Estamos en un momento excepcional? Bueno, ¿estamos en un momento excepcional? Sí, lo que pasa es que lo excepcional va a ser habitual. Eso es lo que de alguna manera nos empezamos a plantear, ¿no? Porque nosotros venimos observando que los riesgos extraordinarios, cuando hablamos de eventos climáticos extraordinarios, cada vez son más frecuentes, cogen mayor extensión, son más virulentos y ya no ocurren en los periodos del año en los que esperábamos, ¿no? Son atemporales, ¿no? Si hablamos de la sequía, pues vemos cómo en los últimos años este fenómeno se ha ido repitiendo, ¿no? Porque el periodo de recurrencia, de repetición de la sequía se ha reducido en los últimos años. En décadas anteriores estaba entre 7, 10 años y ahora estamos viendo, pues por ejemplo fue en el 95, en el 2005, en el 2012 y el actual plazo es mucho menor. Estamos hablando del 2017, 2019, 2022, 2023, ¿no? Entonces ahí hay una continuidad en los últimos 2 años y en términos de indemnizaciones también estas son muchísimo más elevadas, ¿no? Si hablábamos, por ejemplo, en el 2012 y en el 2017 de 210 millones y 190, estamos hablando en este momento de más de 300 millones por efecto de la sequía, ¿no? Lo cierto es que, bueno, eso es una pregunta de primero, de básico, pero claro, todavía hay autónomos que se dedican a la explotación de ganado o de campo, que quizás piense, bueno, pues que tiene que haber un seguro, pero que no hace falta, ¿no? El adquirir todas las competencias, ¿no? O todo lo que pueda cubrir. Yo sé que usted futurólogo no es, pero cada vez es más difícil, ¿no? El poder acceder, cada vez es una locura ir por ahí sin tener todo bien cubierto, entiendo. Yo entiendo que sí, quiero decir, en el mes de diciembre todos pensábamos que esta iba a ser la cosecha del siglo, ¿no? Hablabas con los agricultores y las perspectivas de cosecha eran impresionantes y en este momento lo que va a ser es el desastre del siglo. Bueno, no podemos jugar a la lotería. Es decir, el seguro agrario ha demostrado a lo largo de sus 40 años ser una gran herramienta para mantener la viabilidad de las explotaciones, ¿no? Vamos a tener en cuenta que no solo es un problema de no recibir ingresos, sino de toda la inversión que hemos realizado y que tendremos que realizar el año que viene. Ellos sin ingresos pues pone en peligro a las explotaciones, principalmente a todo lo que es la explotación familiar. Es decir, el seguro lo que permite es tener unos ingresos, que además la indemnización del seguro viene en base al daño realmente sufrido por cada agricultor, a su pérdida real, que estamos abonando las indemnizaciones en un plazo medio de 23 días y que con ello el agricultor puede hacer de nuevo frente a la campaña, es decir, y aparte de eso, pues le da también una viabilidad frente a pues unos créditos que puede pedir, etcétera, etcétera. Y luego el seguro agrario no solo tiene una importancia económica para la explotación en sí, sino para todo lo que es la vida de la comarca. Tiene una gran importancia económica y social, puesto que nosotros el año pasado abonamos más de 120 millones de indemnizaciones en Aragón. Ese importe va a las comarcas, que permite mantener pues no solo la actividad empresarial, quiero decir, fijar a la población, que esté ahí esa explotación, esa familia, sino que también pues de alguna manera mueve lo que es la economía de la comarca, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que estar en este momento con este futuro climático y con este presente, climático que estamos viviendo sin seguro, pues bueno, a mí me parece cuando menos arriesgado. Arriesgado, y además es que fíjense, como decía el señor Cruzán, ¿no? En diciembre se hablaba de una buena cosecha y a día de hoy, como les decimos, el consejero orden de excepción con la PAC, una convocatoria también una convocatoria de ayudas también, línea de préstamos subvencionados, que era con lo que abríamos el programa, un decreto para hacer frente a las dificultades del campo y también
se refería, en este caso, a una línea dirigida a los seguros. Y esto es lo que me interesa, que quiero que escuchemos usted y todos los oyentes. Escuchen al consejero Lona. En segundo lugar, vamos a plantear ayudas mediante préstamo subvencionado sin coste financiero para los interesados, con la finalidad, fundamentalmente, de que se pueda hacer frente a la próxima campaña en una situación de dificultad de liquidez que los agricultores van a tener. Se trata de préstamos, será una cuantía que determinaremos en los próximos días con las organizaciones agrarias. Esto lo quiero discutir con las organizaciones agrarias, y también supeditado a otra cuestión importante, así como las ayudas directas que ha planteado el Ministerio en relación con la ganadería están absolutamente concretadas hasta el punto de que se va a pagar pues a 18 euros por oveja, y se va a pagar sin siquiera solicitarlo a través de los propios procedimientos de la PAC. En el caso de los cultivos, los 270 millones aproximadamente en ayudas directas para los cultivos está sin concretar, y no se puede concretar porque hay algunas situaciones que aún no se han producido. Por lo tanto, en combinación o a la espera de que se vaya concretando esa ayuda directa a los cultivos agrícolas, de que veamos los daños en qué ámbitos se producen con más intensidad. Por ejemplo, tenemos la preocupación que va a pasar con determinadas plantaciones frutales que van a tener dificultad de riego. Bueno, hay muchas indeterminaciones que aconsejan que las cantidades, que ya adelanto serán muy importantes, y serán las que se necesiten para que los agricultores y ganaderos puedan hacer frente a la continuidad de sus explotaciones. La idea es préstamos subvencionados con el propósito de que no tenga coste financiero para los interesados. No descartamos que se pueda complementar alguna otra medida más directa, pero ya digo, a falta de que veamos, ¿verdad?, qué pasa con los cultivos. Pues así es como quedaban las ayudas directas, y además garantizar una subvención del 70% a los seguros agrarios en cualquiera de sus ámbitos. Decía el consejero, el 70% es el máximo que nos permite la normativa europea en materia de competencia. Bueno, claro, la pregunta es obvia, ¿no? Si el 70% es lo máximo que permite la competencia, el resto, bueno, ¿hay algún tipo de iniciativa, idea sobre también cubrirlo, en este caso, para que el agricultor tenga el 100% del coste cubierto? Bueno, el agricultor también tiene que hacer frente al seguro y tiene que, de alguna manera, pues participar en él, ¿no? Una subvención del 70% en el seguro agrario es muy elevada. Realmente ayuda e incita a que todos tengamos seguro, ¿no? Estamos todos de acuerdo, el sector, las organizaciones, la Administración Central Autonómica, el sector asegurado y demás, que es absolutamente necesario que nuestros campos, nuestros agricultores, nuestros ganaderos cuenten con un seguro. La realidad climática nos va a obligar a ello. Estamos hablando de las viabilidades de la explotación, la viabilidad del campo, ¿no? Y ahí el seguro agrario viene demostrando que es la mejor herramienta. De acuerdo con las ayudas, pero las ayudas son siempre mucho más tardanas. Es muy difícil que esa ayuda sea proporcional al daño realmente sufrido por cada explotación. En este caso, en el seguro, cada uno tiene asegurada la producción que realmente va a obtener. Es un peritaje por un profesional quien ve los daños, y en 23 días tiene las indemnizaciones. Si ese seguro tiene una subvención del 70%, pues creo que realmente es una gran ayuda y un gran incentivo a que todas las explotaciones cuenten con seguro, ¿no? Que nos va a permitir afrontar todo lo que viene, y que además también hemos de tener en cuenta que para la propia administración es un presupuesto. Quiero decir que puede tenerlo ya en sus presupuestos, puede dotarlo de partida, mientras que las ayudas pues es algo aleatorio, ¿no? Depende de lo que viene, etcétera, ¿no? Es que fíjense lo poquito que se han ido ustedes en el dato, porque este dato lo daba ayer el consejero, y en la nota de hace 6 días ustedes ya decían: la superficie siniestrada en producciones de secano podría acercarse al 70% de la superficie asegurada. Han dado el mismo dato, en tan solo 6 días. Eso significa, ¿no?, que están muy alineados también, y que son conscientes en este caso de ese cambio. Antes de terminar, simplemente, ¿no?, me gustaría también que hiciese una previsión de cómo va a ser. Ya no me preocupa, o ya no pregunto por el verano, sino por el otoño.
¿no? Porque nos trasladan los agricultores que su miedo no es esta campaña, es el poder realizar la siembra del que viene si todo está seco, ¿no? En caso de cultivo de cereal, pero bueno, pongámonos también, ¿no?, en aquellas campañas que en septiembre inician, ¿eh? Bueno, la sequía que estamos sufriendo, pues parece ser que a corto plazo, parece ser, y ojalá me equivoque, no se va a solucionar. Entramos en una época que es verano, y en verano no suele llover, ¿no? Tradicionalmente no llueve. Luego llega el otoño y ahí sí que tenemos esperanzas en que llueva. Si esto ocurriera, pues las siembras, bueno, pues se podrían realizar tranquilamente, ¿no? Sí que es verdad que tenemos miedo al otoño, tenemos miedo a cómo van a llegar los embalses y tenemos miedo a cómo este verano va a afectar a los frutales, a la inducción floral del año que viene, cómo los acuíferos, etcétera, ¿no? Es decir, la sequía pues va a tener efectos en la próxima campaña. Es decir, que va a pasar con esos regadíos de los árboles frutales y van a poder recibir todo el riego que necesitan, etcétera, ¿no? A corto plazo no vienen lluvias, pero yo creo que hay que ser siempre optimista, ¿no? Tenemos que ser optimistas, esperar que lo mejor suceda y que el otoño sea lluvioso. Pues yo creo que es la forma, ¿no?, y la manera también de terminar esta entrevista. Le doy las gracias por estar con nosotros, por dejarnos estos datos, por hablar también, ¿no?, de cómo está yendo la evolución y sobre todo, bueno, pues por dejar o transmitir un mensaje de valor seguro, ¿no?, que al final es lo que ustedes también un poco afrontan, aportan desde el inicio, ¿no?, de su creación. Sí, yo creo que en Aragón los agricultores y ganaderos lo tienen claro. Quiero decir, tenemos, pues bueno, se asegura bastante. El año pasado peritamos 185.000 hectáreas, más del 75% de los términos municipales de Aragón recibieron un perito para una tasación agraria. Si añadiéramos pecuario, pues estaríamos en todos. Y yo creo que la realidad de nuestra tierra pues exige el seguro agrario, en el cual pues confiamos y nosotros desde luego esperamos estar a la altura y dar el mejor servicio posible. Pues ahí dejamos esta cuestión. Bueno, no hace falta, ¿no? Les emplazamos a la página web oficial, a las redes también, en este caso, si tienen cualquier tipo de duda, en unos tiempos donde también toca hacer muchas preguntas, ¿no?, para saber también a qué enfrentarse. Juan Cruzán, director territorial en Aragón de Agroseguro. Gracias por su tiempo con nosotros en Antena Aragón. Muchísimas gracias a ustedes. Buen día. Hemos querido analizar también esas medidas que se presentaban precisamente con Agroseguro, pero no va a ser la única entidad que va a pasar por estos estudios y por esta casa a lo largo de estos días, lo verán.